noches. La opinión y el debate han vuelto al canal Capital, el canal de ustedes, de todos los ciudadanos. Esta semana estamos hablando de un tema candente que le interesa a todos los bogotanos porque nada más ni nada menos tiene que ver con la movilidad. Se ha planteado una discusión en torno a el futuro de plataformas como Uber, pero también hay una discusión sobre el servicio que están prestando los taxis en la ciudad. Para eso, hoy, en compañía de Erika Fontalvo, a quien saludo y le doy la bienvenida como siempre, hemos preparado un panel de opinión. Yesid, ¿qué tal? Muy buenas noches a usted, a todos los televidentes del canal Capital y por supuesto a quienes nos siguen en todo el país. Ya pueden expresar sus opiniones, sus inquietudes en torno a este tema. Tenemos abierta nuestra encuesta de la semana, pero también con el hashtag Opina Bogotá estamos recibiendo todas esas inquietudes. Y lo planteamos muy bien ayer. ¿Es Uber una plataforma tecnológica o es una empresa de transporte y por lo tanto tiene que ajustarse, tiene que someterse a la normatividad que existe porque actualmente no opera bajo ninguna supervisión del gobierno nacional, del Estado colombiano y por tanto, a juicio del propio Ministerio de Transporte, es ilegal? Y de hecho hay un lío jurídico alrededor de todo esto con pronunciamientos incluso de la Corte Constitucional que recientemente acaba de advertir que es una modalidad de alternativa de transporte, que hay muchas modalidades, entre ellas los taxis tradicionales, los taxis amarillitos y que también Uber podría ser precisamente una de ellas. Entre tanto, los taxistas continúan advirtiendo, taxistas tradicionales, hombre, que Uber y las otras plataformas tecnológicas les están haciendo un hueco enorme. Hay millones de usuarios, más de 1.200.000 usuarios en toda Colombia que defienden la aplicación de Uber y las demás plataformas tecnológicas, pero lo que también ayer dejamos en claro es que al gobierno le ha faltado voluntad política para regular este tema, porque se tiran la pelota entre el Mintic y el Ministerio de Transporte y al final no hay una regulación clara como sí existe en otras partes del mundo, como por ejemplo en México, Distrito Federal, donde acaban justamente de dar regulación y claridad a este tema. Así es, Erika, y el conflicto sigue creciendo. Como usted señalaba, el gobierno nacional todavía no ha tomado una decisión al respecto, hay un tema jurídico de por medio. Y para hablar de este tema hemos invitado hoy a dos expertos, a dos personas que conocen muy bien los asuntos de transporte, pero también de los asuntos de tecnología y de las aplicaciones que cada día le facilitan en últimas la vida a las personas. Saludo a Víctor Solano, él es un reconocido experto en temas digitales y consultor en reputación de la firma CREAP. Víctor, bienvenido a Opina Bogotá. Yesid, Erika y a los televidentes, pues muy buenas noches. También nos acompaña la opinión del sector de los taxis. Tenemos al empresario Ernesto Sandoval, es gerente de Teleclub S.A. y representante de las empresas de taxis ante Fenalco, 42 años. 42 años, sí. 42 años involucrado con el gremio taxista. individual. Es decir, cuando usted y yo no habíamos nacido, él ya estaba en el tema. Posicionado. Ya estaba posicionado en el tema. Bueno, entremos en materia. Erika, entremos en materia. Sí, señor. Y la primera pregunta que les quiero hacer es una pregunta abierta y es la misma pregunta que tenemos a esta hora en www.conexioncapital.co/Opina Bogotá y es: ¿se debe bloquear Uber en Bogotá? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Empecemos con Víctor Solano. Bueno, yo creo que no. Creo que el mundo ha cambiado, que hay precisamente no solo Uber, sino otras compañías que se han posicionado y para mí es una plataforma. Es una plataforma que permite el encuentro de una oferta y una demanda en un entorno de economía colaborativa. Y en ese sentido, no abogo por Uber, yo abogo es por la neutralidad en la red, por la posibilidad de que exista ese tipo de tecnologías que hacen que los usuarios tengan alternativas no solo para el transporte, también para la mensajería urbana, también para el servicio de restaurantes, para cualquier ámbito en los cuales la economía está ofreciendo este tipo de opciones. Yo le ampliaría la pregunta a don Ernesto diciendo, como los taxistas, Yesid, y lo veíamos ayer precisamente, han pedido en reiteradas ocasiones que se bloquee la plataforma tecnológica Uber. ¿Usted cree, don Ernesto, que si se bloquea esa plataforma tecnológica se va a acabar el negocio de ofrecer a los usuarios que demandan un transporte de calidad, un buen servicio? Porque si no es Uber, seguramente vendrán muchas otras. De hecho, las hay en el mercado. Sí, así es, pero
De todas maneras, son dos preguntas en una. Una, si debe ser legal, si debe quedar o no. Otra, si se debe bloquear. Y otra, cómo es la transformación que se debe tener en el transporte. Tal como lo decía Víctor, es una discusión de la neutralidad de la red. Ese es otro tipo de discusión al pie de una prestación de un servicio de transporte que debe cumplir unas reglamentaciones. No se nos debe olvidar que a nivel mundial Uber está teniendo demasiados problemas, no como hace 8 o 9 meses, a punto de que la Comunidad Europea en Bruselas, en su staff de justicia, recomendó a toda la Comunidad Europea, que los felicita por ser innovadores, pero que están en el sector transporte y que tienen que cumplir las mismas licencias y permisos que se debe tener porque está invadiendo ese mercado. Tiene problemas de orden tributario con el tema de toda el área de justicia de los Estados Unidos, una cosa bastante delicada, y aquí pues hay muchos soportes. El último es un paseo millonario que nos lo endilgaban solamente a nosotros y no me siento feliz que eso suceda, ni más faltaba, no, claro que no. Sino la proliferación, la atomización y el cambio de modelo de negocio que tenían ellos en un momento con unas camionetas, con una tarjeta de crédito, y lo volvieron efectivo. A eso se atomizó y está entrando en unos problemas gravísimos, al colmo de que hace 2 semanas una pareja de señores ucranianos fueron paseados por todo Bogotá y asaltados en sus tarjetas de crédito y toda esta cantidad de temas. Pero la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con que se bloquee Uber, sí o no? Esa es una pregunta. Sí, claro, que se bloquee. desde el punto de vista que no se bloquee siempre y cuando cumpla. Es que es una pregunta entera, entonces la pregunta se divide en 2 miradas. Yo diría que no. Cambió la pregunta, Ernesto. No, yo diría que no, en la medida que cumpla. Fíjese que ya hay la discusión de Airbnb por parte de todo el sector hotelero. O sea, que no lo bloqueen siempre y cuando se formalicen como empresa de transporte. Pero ellos ya han dicho que no se van a formalizar. Porque ellos no lo son. Fíjese, Exacto, que no son empresas de transporte, no banca plataforma tecnológica, la banca ya como entró acaba de señalar para ponerle Víctor. coto al Bitcoin, porque está entrando en unos temas contra la misma banca colombiana. Bueno, vamos a esta hora a las redes sociales con el hashtag Opina Bogotá. Muchas personas nos están escribiendo. Queremos abrir nuestro espacio para que sus opiniones queden planteadas en este debate. Transmitimos a esta hora también por Facebook Live. La primera opinión, Tatiana Portela, nos deja una opinión en Twitter. Dice ella: es una constante subirme a un taxi y sentirme atracada con la manera en que corre más rápido el taxímetro que el carro. El llamado muñeco, ¿no? Que se conoce coloquialmente, el muñeco. que Bueno. deben admitir que muchos taxistas lo tienen amañado. Mire, ahí tenemos otra opinión, Erika. Hashtag Opina Bogotá. Uber frenó excesos en los cobros de los taxis amarillos. Y mire, yo tengo aquí más opiniones que han llegado en las últimas horas. ¿Qué le La escriben? de Idelbrando Murcia dice: señores taxistas, mejoren su atención al cliente y les garantizo que el servicio de Uber desaparecerá por pura lógica de los costos. Miguel Ángel Yaya: nadie obliga ni a conductores ni a usuarios a utilizar la plataforma Uber. Así es el negocio y cada quien es libre de elegirlo. Y eso es lo que defienden los usuarios, es decir, que ellos se decantan por un mejor servicio debido a que las empresas de taxis y los taxistas en general, no todos, hay que advertirlo y así lo hemos venido señalando desde ayer, de un tiempo acá, incluso mucho antes de que apareciera Uber en Colombia de hace unos 3 años, ya estaban evidenciando una serie de fallas en la prestación del servicio, en la atención, y la frase que más nos queda de todo esto es: yo para allá no voy. Hay que hacerme a culpa en ese Víctor, sentido. en este caso, Víctor, ¿qué debería hacer el gobierno nacional frente a Uber? ¿Cuál es su sugerencia al gobierno, al Ministerio de Transporte, al Ministerio TIC, frente a la legalidad o no de una plataforma como Uber? Bueno, yo lo que he visto en el gobierno es que hay una posición del Ministerio del Transporte muy a favor del gremio del transporte individual, o sea, de los taxis. Y en cambio, por el lado de Mintic, he sentido una neutralidad que desde luego desde el sector de los taxis es interpretado como una posición pro Uber. Yo creo que no, honestamente siento que lo que se está diciendo allí es, ojo, es que hay un tema de tecnología y hay un tema sectorial. Y en ese sentido, por supuesto, yo creo que Mintic también incluso lo ha dicho, es bueno que se legalice como tal, que se formalice el tema de aquellos operadores que quieren estar en el sector transporte. Y eso ha sido una posición. ¿Pero usted es partidario de que se legalicen como plataforma, como pide Uber, o que Uber se legalice como si fuera una empresa de transporte público, de taxis, que debe afiliar carros, que debe
operar como tal. O que se regule todo el tema de las plataformas tecnológicas en Colombia, que eso no está muy regulado. Pero es que, Erika, es más difícil el tema de las plataformas tecnológicas. Yo creo que es más viable por el lado de cómo una compañía formaliza, por ejemplo, la vinculación laboral de quienes participan en este tipo de servicios, porque a la larga es una oferta de servicios. Cuando yo recibo una notificación, yo conductor de Uber o de cualquiera de estas plataformas, alguien está necesitando un servicio como esto. Este señor tiene el dinero y yo tengo el tiempo y tengo el vehículo para hacerlo. Entonces, hoy eso es lo que no está claro, hoy es eso lo que también, y a mí también en lo personal me genera una angustia de no saber cuál es esa vinculación que tienen. El tema de las pólizas sigue siendo también una dificultad, pero indudablemente, ¿por qué se impone esto? Porque han ofrecido un diferencial en el servicio y porque a pesar de esos casos que se han señalado, que ha mencionado el doctor Ernesto, evidentemente el tema de la seguridad, la percepción de la seguridad es mucho mayor que con los taxis amarillos. Señor Sandoval, el gobierno nacional, ya en un primer intento, se acordará Víctor, y así también lo mencionábamos ayer, seguramente los televidentes lo tienen claro, el vicepresidente de la época, Germán Vargas, la ministra de Transporte, sacaron un decreto para regular los taxis de lujo. En su momento se dijo, mire, los usuarios no quieren taxis de lujo, lo que los usuarios quieren es un buen servicio, que se profesionalice al taxista, que se capacite, que mejoren sus condiciones laborales, porque muchas veces, debido a esa presión que ejercen los dueños de los taxis, realmente ellos no cuentan con una serie de herramientas que les permita hacer bien su trabajo y prefieren hacer esas rutas cortas que ir a unos determinados sitios. ¿Qué se ha venido haciendo? Ese tema de ese famoso decreto ya se implementó. Vemos ya rodando taxis de lujo en Bogotá con un mejor servicio. ¿Qué han hecho los taxistas? En eso hay una descripción corta de una crisis total del sector. Cuando hay crisis, definitivamente pues es un trampolín para acabar uno abajo o para salir uno avante. Eso es una crisis. Y considero que el decreto de taxis de lujo, yo mismo lo decía en alguna entrevista contigo, pues se quedó corto porque no era de cara a la ciudadanía, que quieren unas personas cálidas, honestas, tranquilas, caballerosas, confiables, seguras. Y el decreto salió en un 90% dirigido a equipos, carros en estas condiciones, carros en estas otras condiciones. Con esta crisis de sector, pues es el decreto que hay, desafortunadamente. Y creo que las empresas debemos migrar. Ahí algo de razón tiene Víctor en el debate, en la exposición que hicieron ayer en Canal Capital. Creo que hay suficiente razón, hay otras personas. Y me voy a dirigir hacia un horizonte en la vida de la autocrítica, porque es importante hacerlo. Tenemos unas deficiencias en un 10-15% del parque automotor, de esas personas que estigmatizan a ese 85% que hacen una buena labor. Y bajo ese esquema, con ese decreto de taxis de lujo, hay dos iniciativas con las cuales hay una que se llama Taxis Premium, que es de la competencia de la taxi de aeropuerto, y va a salir muy importante con unos vehículos, haciéndole caso a taxis de lujo con un tema de capacitación y otra cantidad de cosas. Y otros que somos taxi preferencial élite. Eso es una buena noticia para la ciudadanía. Nosotros ya estamos en una política, nosotros estamos muy regularizados, hay norma sobre norma sobre norma de la norma, y nosotros necesitamos, como lo pretenden las plataformas, de cierta manera, entre más normas tengamos, más nos regularizamos ahí y más... ¿Y van a trabajar con plataformas? Claro que sí. Y entonces vamos a tener uno que se llama taxis preferenciales. Va a sonar muy fácil lo que estamos haciendo desde hace año y medio. Es escoger los mejores taxis y los mejores carros 2014 con baúl, de ahí para adelante, bajo unos controles de calidad, tanto en equipo como en persona. Esto está hecho desde la Universidad de los Andes, con la Universidad de los Libertadores, Eduamérica. Llevamos más o menos año y 3 meses. Nacemos con un plan piloto desde 1000 carros, tanto en Bogotá, Cali y Medellín, bajo un sistema de plataformas tecnológicas con unos valores agregados muy diferentes a las que existen hoy en día. Va a tener eso, unos botones de pánico, tanto para usuario como para conductor, va a tener un acceso directo a esa tarjeta de control. ¿Cuándo arranca todo eso tan bueno? Pero pueden tener ese tipo de plataformas, Ernesto, pueden tener ese tipo de carros
Pero si el servicio como tal no mejora, A eso voy. si los conductores no son capacitados... Llevamos año y medio en el plan piloto de formación, no de capacitación. Por eso, formación. Pero con todo respeto, las personas en Bogotá siguen teniendo una mala percepción Hasta del hoy servicio sí. de los taxis. Como venimos trabajando desde hace año y medio. Porque eso no ha arrancado. No, eso no ha arrancado. Eso se lanza en agosto 5 y a finales de agosto el otro programa. Ojalá nos den un espacio aquí en Canal Capital para promocionar Claro, nosotros claro que sí. todo nuestro punto. Pero ahí va a haber un lanzamiento importantísimo y se aprende algo de la ilegalidad, Víctor. Va a calificar el usuario y es que nos va a clasificar a nosotros los conductores con unas plataformas completamente diferentes donde sale ¿Eso una lo hace valoración. Uber? Sí, eso lo hace Uber, por eso él dice que se aprendieron de la ilegalidad. Sí, claro. Víctor, ¿Uber es ilegal? Uber es ilegal, sí, tal cual como está hoy planteado, como se Porque hay un incrustó debate dentro de la jurídico en torno economía. a si es legal o es ilegal. Sí, Porque a hay mi como modo un de ver- limbo jurídico. Sí, ese es el problema. Hay un limbo jurídico donde es amparado precisamente, por ejemplo, desde la tecnología, está haciendo una cosa absolutamente legal. El problema es de cómo se ubica dentro de una economía que está regularizada, aunque se presten mal los servicios. Y, por ejemplo, la cifra del 15% puede ser, y lo digo con todo respeto, conservadora. También hay mucho no reporte, pero es desde la tecnología algo totalmente legal. Bueno. Es el problema desde el sector. Claro. Listo. A esta hora, Erika y panelistas, tenemos la opinión de Carlos Betancourt, un experto en movilidad que dejó planteada su opinión aquí en Opina Bogotá sobre esa polémica, esa puja entre Uber y los taxis en Bogotá. Bueno, el uso de plataformas como Uber hace parte de una tendencia global de utilizar las plataformas. Hay más de 300 ciudades en el mundo, 59 países en el mundo donde la utilizan y está en un contexto de economía de información, de economía colaborativa, como está BlaBlaCar, como está Airbnb, otros tipos de servicios. Ahora, en el contexto colombiano hay problemas institucionales. Nunca las empresas afiliadoras de los taxis en realidad ofrecieron un servicio profesional, ni siquiera les ofrecen la ruta a los taxistas. De hecho, plataformas como Easy y Tapsi son una especie de Uber dentro del esquema de los taxis. De manera que a futuro lo que hay que, una posible solución sería que haya un servicio público de registro, de control, de alguna tributación sobre el servicio para todos los vehículos que sean habilitados para poder prestar un buen servicio público individual. Es una tendencia que creo que hay que regular más que revertirla, para reconocer los derechos adquiridos, pero también no ir en contra de tendencias del mercado que son inevitables. Mi Águila es una compañía que se enfoca exclusivamente al transporte corporativo con la misión de crear la red de transporte más grande para la fuerza laboral. Yo creo que existe un mal entendimiento con relación a los televidentes que es una empresa autorizada para la prestación de un servicio de transporte especial o individual. Y es la tecnología que permite a Mi Águila empoderar a nuestra compañía de transporte. Y hay ciertas plataformas que únicamente prestan el servicio tecnológico, pero olvidan por completo que es necesario tener una compañía de transporte frente a las reglas de juego actual. Otra cosa es lo que el gobierno puede hacer frente a la innovación. Y esto es algo que le compete al Congreso y a los que se encargan de legislar. Señor Sandoval, bueno, veíamos... ¿Puedo hacer dos comentarios de las dos Sí, claro, intervenciones? por supuesto. Uno, en la primera persona que intervino, El experto en economía movilidad. colaborativa desde BlaBlaCar, que es lo que va uno de Madrid, Barcelona y toda esta cantidad de cosas, es compartir el costo sin ninguna utilidad. Ahí hay un sello de economía colaborativa detrás de una utilidad de un no pago de tributo. Y número dos, Mi Águila es uno de los ejemplos que aquí cuando se habla de plataformas y que el problema es de plataformas es Uber. Y cuando uno ve como Mi Águila, son gente que se ha colocado al orden de la institucionalidad y ha hecho todo el tema de innovación colocándose ahí. Aquí el único que no quiere es definitivamente Uber. Hay otras plataformas que ya lo están haciendo. Y fíjense que Mi Águila la multaron. Apelaron, subsidio por apelación, y demostró totalmente que sí tiene una plataforma acomodada a la A legalidad. Uber también la han multado, pero si las cosas siguen tal cual,
ustedes lanzan su figura de taxi preferencial y demás, y premium y todo lo demás, que suena muy bien, y son alternativas de transporte para los usuarios que en últimas, evidentemente, esperamos que satisfagan la gran demanda y mejoren. Y también nos inspira este programa, y así no lo podemos olvidar, las condiciones laborales de los taxistas. Si no pasa nada con Uber, ¿ustedes cómo van a seguir trabajando con esta plataforma? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer lo siguiente, y yo sé que mañana en este escenario... No vayan a hacer paro. No, para nada. Ni a perseguirlos, tipo Ni a perseguirlos. Estamos señor Ospina, ¿cómo le todo va? el sector empresarial, FENALCO, YESID, siempre tratamos de ser mediadores para que no haya ese tipo de iniciativas. Claro. Lo sabemos. Porque eso es Pero contraproducente. más que el paro es la agresión. Sí, El paro sí, es una sí. protesta No, pacífica a la no, que tienen derecho. es la persecución. No tanto el paro, sino es agredir, lo que hemos visto, pegarle a los conductores de Uber, destrozar sus carros. En este escenario, desde FENALCO, desde los que manejamos todo este tema, estamos totalmente en contravía, con hechos puntuales de tratar de convencer, no simplemente con opinar que no, sino meternos allá en el fuego, decirles eso no conviene, ojo con esto, eso nos echa la ciudadanía encima. Como sé que mañana va a estar el secretario de Tránsito aquí, De movilidad. Entonces resulta que en el ejercicio que nosotros hacemos de innovación, de tener unos nuevos modelos de prestación de taxi, tenemos un problema complicadísimo. Hay una interpretación de las mismas normas entre nosotros mismos. Y resulta que los que hacemos el ejercicio de innovación, Erika, Yesid, somos 2 o 3 compañías, por no decir 4. Y la gente de otras empresas quiere tener eso. Y quieren estar ahí. Y aquí hay que hacer un inventario de empresas que funcionan de cara de servicio al usuario y se apartan un poco únicamente de la regla económica. Y ahí necesitamos que los que tenemos innovación, los que tenemos competitividad, hombre, sea un modelo de negocio exitoso en la medida de que esos carros que son de otras empresas puedan estar ahí. Pero quiero hacer una analogía un poco criolla. Es más fácil cambiarse de equipo de fútbol o de sexo que de empresa transportadora. Y eso se debe acabar. Todas las otras modalidades ya tienen todas sus desvinculaciones, pero es muy difícil porque hay que hablábamos ayer también, que hay que regular Uber, pero también hay que regular todo el tema de empresas, de taxis en Colombia, porque hay muchos abusos, señor Sandoval, frente a explotación laboral de taxistas y también frente a esas relaciones que tienen las empresas de taxis muchas veces con sus empleados y con los usuarios. Y con sus afiliados. Hay una cosa que quería preguntarle a usted, y es que ocasionalmente uso Uber y he sentido que en los últimos tiempos, meses, el servicio se ha ido deteriorando, y lo dejamos planteado anoche aquí en el programa de Opina Bogotá. Entonces, lo que algunos usuarios de Uber dicen es: acudo a Uber porque claramente marca una diferencia con el servicio de los taxis, pero si el servicio va a ser similar al que ofrecen los taxis, pues en últimas, que es lo que interesa, que la gente pueda acceder a mejores servicios para que su vida sea más sencilla y más fácil, pues no se está logrando. ¿Usted a qué atribuye o qué puede estar pasando para que el servicio de Uber en el caso de Bogotá se haya ido deteriorando en los últimos meses? Yo creo, Yesid, que incluso puede ser parte del problema originado en el éxito. También está creciendo el número de conductores de Uber. Y eso obviamente hace que en un universo, pues es lo mismo que le pasa al sector de los taxis amarillos. Pues con 480.000 taxis que hay en Colombia, pues evidentemente hay más probabilidad de que haya casos de mal servicio, de agresiones, etc. Entonces empieza a ocurrir eso. Y evidentemente el gran problema es que los usuarios esperan que la cosa se nivele por arriba, no por abajo. Y ese es un gran problema. Los usuarios no estamos pidiendo apoyacabezas. Los usuarios estamos pidiendo un buen servicio, estamos pidiendo disponibilidad y estamos pidiendo disposición. Y con eso me refiero a la actitud. Un tema de buen servicio, que se me ofrezca cuando lo necesito, que vaya a donde necesito,
Y por supuesto que evidentemente haya una relación costo-beneficio que sea importante. Y hay un segmento de usuarios que está dispuesto a pagar esa diferencia cuando no lo obtiene por las empresas tradicionales. Bueno, a esta hora en Opina Bogotá siguen las opiniones con nuestro hashtag. También le preguntamos a la economista Vanessa Vallejo, a una persona que conoce también del funcionamiento de plataformas digitales como es Omar Gamboa, ¿qué opinan de esta polémica entre Uber y taxis? Y esto fue lo que nos dijeron. Lo que vemos en este momento en Colombia es una persecución a Uber, una persecución que desde luego perjudica a la mayoría de los colombianos. Por un lado, a los usuarios de Uber que se han visto beneficiados con mayor calidad, con tarifas más bajas, y por otro lado a la gente que trabaja en Uber, que no es, como dicen muchos, una gran multinacional que está quitándole el trabajo a los taxistas, sino que cuando usted se monta en un Uber, pues quien lo recoge es un colombiano. Es por ejemplo mi vecino el que se quedó sin empleo y ahorita trabaja en Uber mientras consigue un nuevo empleo. Pero en últimas lo que estamos viendo en Colombia es un Estado que le está quitando poderes al individuo, que está restringiendo las libertades del individuo. ¿Cómo es posible que el Estado venga a decirnos a nosotros los colombianos en qué nos podemos montar, en qué transporte podemos andar? Si un colombiano quiere utilizar el vehículo de su vecino que está subutilizado, pues debe poder hacerlo. Lo único que beneficia esto de la mafia de los cupos es a los dueños de cupos, al gremio de los dueños de los cupos. Al resto de los colombianos nos beneficia la metodología por la que funciona Uber. En mi opinión, todo esto se trata de la calidad del servicio. En últimas, los usuarios lo que siempre vamos a buscar es el servicio que mejor se acomode a nuestras necesidades. Y de pronto el espacio que nos dejaron los taxistas ahora estaba precisamente atado un poco a esta calidad del servicio. No todos los usuarios estábamos contentos con algunas de sus actitudes o precios, seguridad, varias cosas más. Así que empezamos a decantar un poco a otros servicios como Uber, a otro tipo de soluciones. Sin embargo, personalmente he notado más de un tiempo para acá cómo el servicio de los taxistas ha mejorado. Cada vez ellos son más amables con nosotros, con los pasajeros, prestan un servicio mucho más profesional. Así que en últimas, todos nos vemos beneficiados. El hecho de que haya más competencia, afortunadamente ahora ha decantado en que todos estamos más contentos con el servicio. Bueno, Erika, ahora vamos a las redes sociales porque tenemos opiniones que nos han dejado también en Facebook. Ahí vamos a verlas en nuestro monitor. La primera opinión, Dani José Esteban, hashtag Opina Bogotá, sería muy bueno legalizar Uber, pero esos también deben pagar los mismos impuestos ya que la ciudad es la que sufre la carga. Es una opinión que nos ha dejado él. Limas Moreno Camilo, en Facebook, en realidad prefiero usar Uber ya que está disponible cuando lo requiero y me transporta sin problema y la atención es muy buena. En cambio los taxis no. Mire, yo vi al señor Sandoval un poco inquieto con la economista, con la señora Vallejo. Sí. Yo veo la visión. Yo lo vi tomando agua. No, ¿sabe por qué? No por los taxis. Me preocupa de dónde es economista. Porque decir tan superficialmente, perdóneme con todo respeto porque no tengo otra manera como decirlo, es que nos cargan colombianos y por eso es colombiano. En detrimento de la economía no se paga un tributo contra la ley. Pues a mí me fascina que la niña esté encantada con Uber, pero es una visión bastante sencilla desde un punto de vista profesional económico, en detrimento de toda una economía y de todo un complejo tema de sostenibilidad de un sector. No se puede mirar. En cambio, la visión de Omar, con críticas y todo, y las críticas que salen en el hashtag, las comparto, no tengo nada que decir, tienen razón, y en eso es que estamos mejorando nosotros desde el punto de vista de autocrítica y tenemos que hacerlo. Sí me preocupa... La economista, sí. Puede que haya tenido una mala experiencia con los taxis en Bogotá, yo creo que es por ahí, ¿no? Pero si alguno de sus... Debe hacer la opinión desde el punto de vista persona natural, pero no como economista. Pero yo sí quiero preguntarle, para ir ya redondeando este debate, Jessy, al señor Sandoval, ¿qué va a pasar, insisto, frente a este tema? Porque yo no le veo con mucha claridad y seguramente a pesar de los esfuerzos que se adelantan, hay operativos de las autoridades de la Policía de Tránsito en relación con Uber y demás, tal y como se ha demandado por parte del sector de los taxistas, y es una decisión del gobierno nacional. Pero ¿qué va a pasar? Si hay mercado para todos en Bogotá,
la plataforma tecnológica de Uber para las demás que existen para los carros que diariamente a través de UberX se están vinculando al tema del transporte en la ciudad de Bogotá, o estamos realmente sobredimensionando la demanda en la ciudad? Yo creo que aquí estoy convencido que hay una crisis. Desde que estamos hace año y medio en la Universidad de los Andes vemos grandes oportunidades en esta crisis. Nos descuidamos una cantidad de tiempo, como estaba diciendo Víctor, y eso es cierto, eso no se puede negar, por eso hay tanta queja sobre el servicio. Y considero que el usuario está esperando una respuesta del sector, diciendo, envíeme unas personas serias, seguras, cordiales y cálidas. Y en eso estamos. Pero se va a lanzar en la medida de que se sepa quiénes son únicamente. No se va a lanzar un genérico de que ya todos están listos, sino se le va a contar a la ciudadanía cuál es la señalización, cuál es la plataforma y en cuáles puede confiar más que en otros. Eso va a tener... ¿Van a ser más caros? Sí, va a tener un sistema de propinas bajo el reconocimiento económico mínimas. Si ustedes vieron al ministro Rojas nos decía, metan propinas, metan tarifa dinámica. Nosotros la verdad, ese tema de la tarifa dinámica no nos parece, es un tema que se puede presentar para usos, es un tema que se está presentando ya. Pero va a haber medios de pago, prepago, claro, va a tener efectivo, tarjeta. va a tener débito, va a tener crédito, va a tener todos los que quiera, sin estar bancarizado. Sin estar bancarizado. Eso ya tenemos unos patrocinadores de grandes firmas que hay en este país. No, pero hay que esperar ese servicio. Sí, claro. Entonces nosotros estamos, te respondo la pregunta. Lo probamos y le decimos si da la talla o no. Desde hace año y medio con un grupo piloto y los filtros para entrar, te digo, Erika y Yesid, tenemos que tener mucho cuidado porque la estigmatización que tiene el sector es alta. Y cualquier pecado que nosotros cometamos, para no entrar en profundidades, Uber no lo maximiza mediante algunos medios de prensa y todo esto, y eso es válido dentro del mercado competitivo. Estamos más en el tema de la competitividad que en el tema de la pelotera jurídica, sin descuidarnos. Víctor, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que va a ser muy importante es que se escuche al usuario. Hoy creo que el usuario se ha manifestado, pero siento que por parte del Ministerio de Transporte por lo menos no es escuchado lo suficientemente. Que se recojan firmas como se ha recogido para pedir precisamente que se legalice Uber, más allá de si lo legalizan o no, es un campanazo para el Estado. Ojo, sí se está demandando por un servicio de calidad, por seguridad, por medios de pagos alternativos, y ese tema tiene que estar a la vuelta de la esquina por parte de más compañías, más oferentes, que ofrezcan precisamente eso, un servicio que reúna todas esas características. ¿Regular vía gobierno o Congreso? Yo creo que lo ideal sería vía Congreso, para que precisamente tenga una legitimidad, donde allí nosotros como constituyente primario nos veamos reflejados. ¿Usted usa Uber, Víctor? Yo no soy usuario de Uber, eventualmente me hacen invitaciones las compañías y me transportan por allí. Oiga, señor ¿Y Sandoval, de cuánto lo califica el servicio? ¿Y usted alguna vez se ha montado en Me Uber? ha ido bien. Claro, para yo saber en qué anda. ¿Usted ha montado Claro Uber? que ¿Y sí. de 1 a 10 cuánto califica el servicio? Me ha ido bien. ¿Cuánto? Póngale un número de 1 a 10. 8. ¿Y en taxi? En taxi yo monto todos los días, no. Póngale, Aquí ¿y yo cuánto? llegué en carro, pero la proporción es diferente. Son más o menos 5 vehículos diarios. Okay. Me va bien en 3, regular en 1 y a veces no me va muy bien en otro. Bueno, muy bien, Erika, pues ahí está planteado el debate, Él tiene las que opiniones. hacer labor ahí de espionaje para ver cómo tienen que Claro. De manera mejorar. muy amable, me ha tocado una gente buena, pero yo tengo que saber cómo anda la competencia y para saber tengo que estar ahí. No puedo estar como otros actores del sector juzgando sin Hay que conocer. utilizar Ni el servicio. persiguiendo. Ni ni persiguiendo, sí, No, por no, favor. no. Bueno, Erika, ahí está el debate, las opiniones. Muchas gracias, Víctor Solano, por estar con nosotros en Opina Bogotá. Gracias. Y muchas gracias. Decir con todo gusto. Ernesto Le Sandoval. recomiendo al secretario de Movilidad que podamos prosperar los que estamos innovando. Bueno, mañana le vamos a preguntar sobre eso. Erika, gracias. Muchas gracias, Yesid, y por supuesto pueden seguir participando con sus opiniones, con sus comentarios, con sus votos. La encuesta sigue abierta, Ya van como más también de el 9.000 hashtag votos. Opina Bogotá. Así es, la encuesta está ahí para que ustedes participen si se debe bloquear Uber o no en Bogotá. Esa es la famosa urna virtual de Opina Bogotá. Los resultados los tendremos el día de mañana. A Ahí está. ustedes, gracias por acompañarnos. Ahí está la pregunta, sencillita. Creo que muchos taxistas están votando.
porque va ganando, porque hasta ahora va ganando el que sí se debe bloquear, ¿no? Entonces puede ser los taxistas ahí. Usted ya sabe cuál es mi opinión. Bloquear la plataforma tecnológica no resuelve el problema. Realmente Así esto es. No, yo requiere también pienso una lo mismo. solución de fondo regular, porque no podemos estar de espaldas a toda la revolución de los modelos tecnológicos que han venido afectando la forma de hacer negocios en el mundo. Y En eso estamos de Colombia acuerdo. y Bogotá no es la excepción. Así es, estamos de acuerdo, Erika. Gracias a todos ustedes por su compañía. La opinión y el debate han vuelto al Canal Capital. Tengan muy buena noche. Chao.